Raquel Caballero, la Procuradora de Derechos Humanos, entregó el Premio Nacional a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos el 4 de diciembre. La Procuraduría, que está obligada a investigar y a supervisar a las instituciones y funcionarios, ese día los homenajeó. Entre los galardonados estuvo la Policía Nacional Civil, que según la misma Procuraduría registra 788 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos entre el 2024 y 2025. Y también Carlos Marroquín, funcionario señalado por su rol en la negociación con pandillas en investigaciones nacionales y de Estados Unidos. Es una escena difícil de conciliar con lo que ocurrió en El Salvador durante 2025. Defensores de derechos humanos arrestados, periodistas exiliados, una asamblea oficialista que aprobó la reelección presidencial indefinida, al tiempo que mantuvo suspendidos los derechos constitucionales que limita el régimen de excepción, el riesgo normalizado de capturas arbitrarias y una prisión, el SECOT, conocido internacionalmente como un lugar donde se torturan migrantes. A los operadores de ese régimen, Caballero agradeció. Gracias por cada esfuerzo, por cada gesto solidario, por cada palabra y acción que busca proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia. En este episodio, recorremos el papel de la Procuradora en el periodo más crítico para los derechos humanos desde que terminó la guerra. Hoy en el resumen, la dictadura tiene su defensora de derechos humanos. Soy Graciela Barrera. Es 13 de diciembre. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Caballero entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social, uno de los operadores más leales del oficialismo. Caballero lo describió como un funcionario que promueve la convivencia pacífica y la construcción de una cultura de derechos humanos. Marroquín fue uno de los principales operadores del pacto de Bukele con las pandillas. Este es Marroquín hablando con un pandillero. Sí, yo sé, mi bro. Yo sé cómo es esta onda. Usted sabe que gracias a Dios hicimos un esfuerzo 2 años y medio casi, tratando de que las cosas caminaran bien y se le dio una muestra tanto a él, al país, a ustedes, al pueblo y a todos, de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Pero aquí no debe haber voluntad solo de una parte, debe ser voluntad de todas las partes y lastimosamente creo que ahorita es lo que ya no hay, voluntad, pero démosle, bro, démosle. Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden. El audio forma parte del paquete de grabaciones que El Faro obtuvo tras la masacre de marzo de 2022, cuando la MS-13 rompió el pacto con el gobierno de Bukele y mató a 87 personas en 3 días. En este mensaje, Marroquín se queja de que el proceso que él llevaba con la pandilla se vino abajo y se despide poniéndose a su disposición. No explica más. Los premios anuales de la Procuraduría dan una idea de lo que entienden por derechos humanos. El youtuber Oscar Sandoval, conocido como el Gordo Soyacity SB, obtuvo un premio por ayudar a madres de pacientes del Hospital de Niños Benjamin Bloom. La actitud de Caballero contrasta con la que tiene sobre la más reconocida defensora de derechos humanos de El Salvador en este año, Ruth López. Ella está en Izalco, no sé si va a tener problemas por decirlo así tan francamente, pero así es la verdad. Ella está ahí en Izalco y hemos verificado las condiciones. Quiero ir otra vez porque quiero ver si me logran planchar a mí el pelo así como ella lo anda, porque ella ha decidido estar en cosmetología. Entonces quiero ver que así como ella lo anda planchado, quiero andarlo yo también. Caballero estaba hablando con Romeo Lemus,
un ex periodista que ahora tiene un programa en YouTube alineado al buquelismo. López fue capturada el 18 de mayo, acusada de apropiarse de fondos públicos en una investigación de la que no se conocen pruebas y en la que la Fiscalía le cambió el delito a enriquecimiento ilícito. López ganó en noviembre el premio Magnitsky como abogada destacada en derechos humanos, un reconocimiento que su esposo Luis Benavides aceptó en su nombre. La American Bar Association también le dio su Premio Internacional de Derechos Humanos. Este año, la única mención internacional relevante sobre la gestión de Caballero vino en forma de crítica. Amnistía Internacional la cuestionó públicamente por su desempeño. En una carta abierta, pidió a Caballero que al hablar del trato a las personas privadas de libertad, lo haga con un lenguaje institucional cuidadoso, libre de descalificaciones, sin minimizar riesgos y evitando cualquier percepción de cercanía con narrativas estatales que puedan poner en duda la independencia de su cargo. Además de su comentario sobre Ruth López, Caballero defendió el sistema penitenciario, desestimó las denuncias de tortura como morbo de la oposición y aseguró que no encontró indicios de malos tratos hacia las personas privadas de libertad. Que ahora Mariona, que era una, perdón, pero debo decir esa expresión, era una posilga, ahora encontramos como un centro, podría ser como una zona franca, prácticamente. Pero Mariona no es eso. El Faro ha documentado testimonios de torturas y muertes por golpizas de custodios ahí y en otros centros penales. La procuradora no habló sobre las muertes en el penal de Izalco, que ya son 184. Muchos reclusos murieron en hospitales, trasladados sin aviso a sus familias. Y hay algunos que ni caminar pueden de la golpiza que les dan. Todos los días mirábamos cómo golpeaban a los que iban llegando todos los días. Incluso había unos que gritaban que incluso quizás en ese momento algunos hasta decían que mejor los mataran allí solo porque estar sufriendo que los golpearan y todo eso. Creo que la mayoría mejor preferían quizás ni estar vivos quizás en ese momento allí. Incluso se individualizó a William Ernesto Magaña Rodríguez, un custodio con múltiples denuncias por tortura en ese centro penal. Un hombre detenido en el contexto del régimen relató al Faro sobre Montaña. El hombre que le dicen Montaña es un hombre grande, es un hombre alto. Entonces, y lo digo que cada golpe que les pegaba era golpe de muerte que les pegaba, por eso que murió mucha gente. Él le decía, como nosotros agachados, le decía a los muchachos, aquí huele a rata, le decía, y a mí me gusta matar a la rata. Caballero también dijo en esa entrevista que El Salvador vive una democracia plena. La verdad que estamos viviendo en un país democrático y parte de la democracia es tener también diferencias de opinión, así que en eso mismo no es ningún problema para mí eso. Esta semana Civicus, una organización internacional que mide qué tan libres son las personas para expresarse, organizarse y protestar, ubicó a El Salvador en una categoría que nunca había tenido: espacio cívico represivo. Dicho sin tecnicismos, significa que en el país ya no solo hay obstáculos para participar en la vida pública, sino que hacerlo se ha vuelto riesgoso. Hablamos con Ana María Palacios, investigadora de Civicus, sobre el papel de la procuradora y esto fue lo que nos dijo. Que la Procuraduría no investiga qué es lo que está ocurriendo dentro del país, ¿no? Hay cientos y cientos de casos documentados por organizaciones de la sociedad civil, incluso cifras del año 2024 de organizaciones de derechos humanos indicaban que ha sido uno de los periodos con mayores datos de violaciones de derechos humanos en comparación con momentos del conflicto armado salvadoreño. Entonces, si a día de hoy la Procuraduría no ha actuado dentro de su mandato constitucional, está en incumplimiento. Por supuesto, no estamos hablando de un país en el que precisamente la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho se esté aplicando, lo contrario, con lo cual cualquier tipo de sanción disciplinaria está en veremos, ¿no? Pero la forma de ejercer de Caballero no es una sorpresa. Dirigió por primera vez la Procuraduría entre 2016 y 2019, a propuesta de Arena durante un gobierno de izquierda. Al principio calificó de inhumanas las condiciones de hacinamiento en las prisiones y lo comparó con Hitler. Caballero terminó ese periodo sancionada por el Tribunal de Ética, por haber contratado a 2 hijastras y el uso de vehículos oficiales para fines personales. Caballero
también despidió sin justificación a Mirna Rojas, una delegada de Sonsonate, y se negó a restituir tras una orden judicial. La Fiscalía pidió a la Asamblea que abriera un antejuicio contra ella, por desobediencia, pero el proceso no siguió porque Rojas murió. En junio de 2019, un reportero de Canal 12 la cuestionó por el episodio con sus hijas. Procuradora, ya que usted se habla de una agenda oscura, me gustaría que me contestara una situación. Gaby Lourdes Guevara y Juana Margarita Guevara son hijas de su actual esposo Marco Antonio Guevara. Sí, yo no sé qué interés hay en seguir profundizando en el tema, realmente, ¿verdad? Como le digo, son las declaraciones que yo voy a dar nada más. No, procuradora, pero esa es una respuesta de sí o no, en el sentido de que sí son hijas de su actual esposo Marco Antonio Guevara, las dos jovencitas de las que yo le hablaba. Bueno, ya dije lo que iba a decir, ¿verdad? Su historial de denuncias y sanciones no tuvo consecuencias políticas en 2022 ni en octubre de 2025. Cuando los legisladores oficialistas la reeligieron. El caso penal de la masacre del Mozote pasó a la fase plenaria, el nombre antiguo de lo que ahora es una vista pública, o sea, la última etapa. Se trata de la peor masacre en un solo operativo de la Guerra Civil salvadoreña, cuando unidades del ejército atacaron a campesinos del norte de Morazán, con cerca de 1,000 víctimas, incluyendo a 558 menores de edad en diciembre de 1981. Según Cristosal, que ejerce como representante de las víctimas en el juicio, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera resolvió el 26 de noviembre enviar a juicio a 13 de los presuntos responsables, integrantes del alto mando del ejército. El caso fue reabierto en 2016 y desde entonces testificaron más de 50 víctimas. El juicio fue interrumpido cuando el juez Jorge Guzmán fue destituido en septiembre de 2021, como parte de una reforma que permitió al gobierno de Bukele reemplazar a 1/3 de los jueces del país. Guzmán vive ahora en el exilio y Cristosal dejó de operar en El Salvador. Cristosal dijo al Faro que el caso del Mozote estaba suficientemente depurado desde el 2021. Las pruebas eran de tal magnitud y calidad que una decisión contraria a la que se ha tomado supondría ignorar pruebas que no son discutibles. Al menos 700 jueces de El Salvador eligieron a los nuevos representantes de la Mesa Judicial, un órgano que sirve de enlace entre la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. Al menos 5 jueces ascendidos en 2021 y 2 que han emitido fallos contra activistas y defensores de derechos humanos fueron elegidos el 28 de noviembre como nuevos representantes de la Judicatura ante la Corte Suprema de Justicia. Si quieres conocer más, lee la nota de Gabriel Labrador, Los jueces de Bukele eligen a su mesa directiva en elfaro.net y también está disponible en El Faro Audio. Carlos René Hernández, el diputado del Parlacen por Nuevas Ideas, fue investigado por repartir entre $2,000 y $7,000 en efectivo, además de regalos de lujo durante una gira a Marruecos en Semana Santa de 2025. Testimonios de diputados, videos y documentos internos señalan que Hernández, que en ese momento era presidente del Parlacen, ofreció estas dádivas para asegurar apoyo político a favor de Marruecos y en contra de Argelia en el conflicto del Sahara Occidental. Hernández buscaba dichos apoyos porque Marruecos tiene años intentando sumar respaldos internacionales a su posición en el conflicto del Sahara Occidental. Aunque el Parlacen no tiene peso decisorio global, sí emite declaraciones políticas que los gobiernos usan como legitimación diplomática. Durante la gira, Hernández intentó alinear a los diputados con la postura marroquí y promover una declaración oficial a su favor, en detrimento de Argelia y del Frente Polisario. Aunque el Comité de Ética recomendó suspenderlo por 6 meses, la sanción final fue mínima, una amonestación verbal y una multa de $500. Para entender mejor el caso, lee la nota Parlacen sanciona a diputado de Nuevas Ideas por repartir regalos Louis Vuitton y dinero a sus colegas, escrito por Sergio Arauz en elfaro.net.
Esta semana, The New York Times reveló que Estados Unidos consideró enviar al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT en El Salvador, a 2 sobrevivientes de sus ataques en el Mar Caribe, un colombiano que desapareció una semana después de estar en el hospital y un ecuatoriano. Esa es una estrategia de la administración Trump, negociar con un tercer país como hizo con los migrantes venezolanos a inicios del 2025. Según el periódico, en una llamada entre abogados del Departamento de Estado y del Pentágono, propusieron la medida. Los representantes del Departamento de Estado se mostraron sorprendidos y finalmente la rechazaron. Estados Unidos realiza una operación militar frente a las costas venezolanas desde septiembre. A mediados de octubre, tras atacar una embarcación que, según funcionarios estadounidenses, formaba parte de una red sancionada dedicada al transporte de petróleo venezolano, considerado ilícito bajo sanciones y vinculado a actividades que favorecen a grupos terroristas, surgió la polémica sobre el destino de los sobrevivientes. El Times reveló que el 29 de octubre, menos de 2 semanas después del rescate de los sobrevivientes, el Pentágono organizó una videoconferencia con decenas de diplomáticos estadounidenses de toda la región. La instrucción principal fue clara. Todos los sobrevivientes debían ser enviados de regreso a sus países de origen o trasladados a un tercer país. Ahora, en la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos trae un reporte sobre las amenazas de la MS-13 a los votantes en Honduras, que enrarecen aún más las elecciones del 30 de noviembre. Honduras todavía no tiene ganador de la elección presidencial, y las denuncias de irregularidades en el conteo han provocado un escenario inestable. El último cómputo oficial da la ventaja al candidato de derechas, Nasri Asfura, del Partido Nacional, sobre Salvador Nasrallah del izquierdista Partido Liberal. Asfura tiene el 40.5% del total de votos, contra el 39.48% de Nasrallah. La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, Rixi Moncada, permanece en un lejano tercer lugar con el 19%. Tanto la presidenta de la República, Xiomara Castro, como el presidente del órgano legislativo, Luis Redondo, anunciaron que no reconocerán los resultados. Este es Redondo, diputado del Partido Libre, el 11 de diciembre. El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico como las maras MS-13, 18, entre otras, y mucho menos bajo las presiones externas y por vulneración directa de la libertad de los electores. Este viernes iniciará el escrutinio especial para resolver las inconsistencias de 2.773 actas, que ayudarían a definir el 14% de los votos totales. Pero la duda sobre la legitimidad de la elección ya está instalada. Observadores, medios locales e internacionales reportaron que la Mara Salvatrucha 13 usó WhatsApp para amedrentar a los votantes. Los audios circularon en los medios. Este es uno de esos audios de un supuesto pandillero de la MS. No queremos a nadie que ande votando absolutamente por libre, no queremos que nadie ande comprando votos por libre ni nada. Pues gente que no capte las órdenes, pues ya se sabe qué es lo que le va a pasar, pues vamos a estar mandando gente y ahí solo vamos a andar chequeando quiénes son los que caminan votando y quiénes captaron y quiénes no captaron el mensaje que mandamos, y los que no capten el mensaje y se atrevan a desafiar la palabra de la familia, pues ya se sabe lo que les toca. Es poco probable que Libre haya quedado en tercer lugar por las amenazas de las pandillas. La derrota del oficialismo se explica más por el desgaste del gobierno y los escándalos de corrupción. Las irregularidades en la votación fueron confirmadas por misiones de observación, entre ellas la injerencia de Estados Unidos. Asfura recibió el respaldo de Donald Trump, quien incluso amenazó con retirar la cooperación al país si no resultaba elegido. Trump también indultó y liberó a una importante figura del partido de Asfura, al expresidente Juan Orlando Hernández, que había sido condenado a 45 años por narcotráfico. Los días venideros definirán el resultado de un país en el que el crimen organizado ya ha tenido influencias electorales. En 2017,
El expresidente Hernández pagó para que pandilleros incitaran y cometieran actos violentos durante las protestas contra su reelección inconstitucional, según el Departamento de Estado. Llegamos al último episodio del 2025. Desde El Faro queremos agradecerles por habernos acompañado durante todo este año y ser parte de este proyecto. Comenzamos con audios de notas de voz a través de nuestro canal de WhatsApp y ahora estamos en nuestro episodio número 35. Nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de Gabriela Cáceres, Nelson Rauda, Daniel Reyes, Omnium, Gabriel Labrador, Victoria Delgado y cada una de las personas expertas que aceptaron hablar con nosotros a pesar del miedo. Y por supuesto, el resumen no tendría sentido sin ustedes, quienes nos escuchan semana a semana. Gracias por estar ahí, del otro lado, por informarse con nosotros y por acompañarnos en cada episodio. Nos escucharemos en el 2026. ¡Felices fiestas! Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El editor de este episodio es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.